Gracias. Yo quisiera esta noche comenzar con algunos nombres que se han puesto a diferentes cosas, diferentes personas, que no comenzaron como nombres en sí, sino en muchos casos fueron también, o en algunos casos, no en muchos, malentendidos, también ignorancia. Sí, y otras veces simplemente los apodos, ¿no? Eh, sabe que de vez en cuando leo algo de los incas o de la historia de los incas y el mismo nombre Perú, ¿no? Básicamente es el resultado de conjeturaciones, malentendidos, porque resulta que se envió hacia el sur de Panamá, ¿no? Algunos, algunas embarcaciones, viajes, antes de que llegue Pizarro aún, y que en esas primeras ocasiones se toparon con un indio que estaba en el río, boca del río, lo que se llama, ya para el mar. Y lograron los españoles capturarlo y los españoles en su lengua españolizada le preguntaron, ¿dónde estamos? Obviamente el indio no entendía nada del español y encima estaba asustado de ver a estas personas blancas con barbas largas, cabello largo y con sus cuerpos de metal, ¿no? Porque esa era la forma como ellos pues se protegían. Finalmente, el hombre responde o dice algo, pero en lengua quechua, ¿no? Su lengua. Como que adivinando, diciendo, si me preguntan cuál es mi nombre es Belú, perdón, Berú, ¿no? Berú, Berú. Y si me preguntan o sea, dónde estoy en estos momentos, estoy en Bidú, ¿no? O Pelú, esa era la idea, Pelú, ¿no? Porque él estaba en el río, ¿no? Así que los españoles asumieron que este hombre les había entendido y entre Pel- qué es lo que dije, ya no sé ni lo que yo dije, no, entre Pelú y Perú, ¿no? O algo así, sacaron pues Perú, ¿no? Nos ha entendido y nos está diciendo que estamos en Perú, ¿no? Perú, algo así. Y desde ese entonces es que nos quedamos con ese nombre, ¿sí? Ya cuando Pizarro llega acá, ya ese nombre, ya a estas tierras del sur, estaban dadas, ¿no? Como Perú. También hablando de los mismos incas, usted sabe que uno de los animales insignia, ¿no? En nuestro país es la llama, ¿verdad? Y que también, ¿no? O sea, la llama, el nombre llama o la palabra llama en el quechua original simplemente significaba bestia, ¿no? Para cualquier bestia, llama. Entonces los españoles también preguntaron cómo se llamaba ese animal, refiriéndose a la llama. Y no que tenían nombres, sino los incas simplemente le llamaban la bestia, ¿no? Y bestia, repito, ¿no? En quechua era llama. Y entonces los españoles también dentro de esa su profunda cultura y sabiduría, ¿no? Ellos pues entendieron que el hombre les estaba diciendo que ese animal se llamaba llama, ¿no? Entonces desde ahí también el pobre animal se ha quedado con ese nombre llama, pero que en quechua simplemente significa bestia, ¿no?
Es lo que es. Ya en otros ámbitos también podemos nosotros, por ejemplo, no tanto con ignorancia o malentendimiento, sino ya como apodo, ¿no? La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, si pueden abrir sus Biblias, en el libro de los Hechos, repito, capítulo número 11, ¿sí? Los versículos 25 y 26, Hechos 11, 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto era una iglesia donde también habían ya personas gentiles y se les comienza a llamar, pues a estos son cristianos, pero es como un apodo, ¿no? O sea, no que la gente de dentro de las iglesias los llamó cristianos, sino de fuera de las iglesias, ¿no? Como una especie de burla quizás. Y bueno, hasta nuestros días, ¿no? Todavía se utiliza este término cristiano que viene de Cristo, del cristianismo, por cierto, y muy agradecidos a Dios si es que alguien nos llama cristianos, ¿no? Porque nos identifica con Cristo. Ojalá eso ocurra más y más en nuestras vidas. Entonces también esto ya se perennizó, se quedó, ¿no? Con la gente en este sentido. Eh, Me acordé que hace un tiempo atrás, quizás ya varios años atrás, definitivamente varios años, quizás muchos años atrás, me topé leí un libro y lo tengo todavía, sí, que está en inglés y que dice el primer bautista, ¿no? Ese es el nombre del libro, ¿no? El primer bautista. Obviamente se refiere a Juan el Bautista, ¿sí? No que Juan el Bautista fue el primero de la denominación llamada Bautista, no se piense por allí, sino que Juan fue el primero que en verdad, con el nombre de Dios o con la autoridad de Dios, fue llamado Bautista en razón a que él bautizaba. Pero con el tiempo también más adelante, cuando ya las iglesias del Señor fueron establecidas, fueron creciendo y comenzó la división entre las iglesias rebeldes, ¿no? Y las iglesias fieles, también a los fieles se les comenzó a llamar anabautistas, ¿no? Que significaría pues rebautizadores, que están bautizando nuevamente porque la Iglesia Católica bautizaba pequeños o las iglesias infieles bautizaba pequeños y las iglesias fieles no reconocían ese bautismo, así que por más que ese bautismo haya sido practicado en alguna persona, cuando esta persona venía a las iglesias fieles, le hacían entender, ese bautismo no nos sirve, obviamente después de la salvación, ¿no? Y los bautizaban, por eso es que los bautizaban sumergiéndolos en agua. Por eso es que se les comenzó a llamar anabautistas. Pero ya estamos ahora nosotros en el siglo XV, saliendo de la Edad Media, y los anabautistas lo que hacen es quitarse la parte de ana y simplemente se quedan con bautistas. Y qué interesante que ni siquiera nosotros en realidad nos pusimos ese nombre, sino más bien se nos puso ese nombre. Nosotros como que sí lo acomodamos, ¿verdad? Y está bien, tenía sentido eso, ¿no? Eh, pero si bien es cierto, no podemos decir que Juan el Bautista, ¿no? Fue el primero de la religión bautista o de la denominación bautista. Sin embargo, lo que eran sus convicciones también deben ser nuestras convicciones
bajo las realidades distintas, ¿no? Él era el anunciador de Jesús, de la venida de Jesús, y nosotros ya sabemos que Jesús vino, pero sin embargo debemos creer en ese Jesús como el enviado de Dios, el Cordero de Dios, y todo lo que Dios es. Rápidamente quisiera llevarlos a leer un par de pasajes, sí, en el mismo libro, en Mateo capítulo 11, ¿sí? Mateo, el capítulo número 11, los versículos 11 y 12. Mateo, capítulo 11, versículos 11 y 12. Y esto es lo que Jesús dice, ¿sí? Repito, Mateo 11, 11 y 12 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué palabras la que da Jesús? Y aquí estamos incluyendo al mismo Salomón, ¿no? Que Salomón, pues en cuanto a sabios, ¿no? Es más, estamos incluyendo a David, que sabemos, pues, era una dignidad, ¿no? O Moisés, o en fin, cualquier otro nombre, al punto que se está diciendo, sí, de los hijos de mujer, o sea, de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Hay palabras que, así como, a ver, hablaba de los españoles, cómo ignoraban el lenguaje de los incas y simplemente se pusieron a interpretar a ellos, a concluir cosas, ¿no? Entonces también muchas veces nosotros vemos palabras, por ejemplo, pequeño, ¿no? El más pequeño, ¿no? Y también podemos asumir ciertas cosas. Cuando esta palabra pequeño, ¿sí? Puede referirse al menor simplemente. Y quizás tenga sentido porque lo que dice es el menor, ¿sí? Es comparativo, dicho sea de paso. El menor en el reino de los cielos es mayor que él. Ya. Muchos piensan y dicen, no, aquí están hablando, qué sé yo, de creyentes que no son bautizados, ¿no? Y que no pueden llegar a tener, o perdón, Juan no puede llegar a tener el mismo honor que los creyentes que son bautizados o cosas por el estilo. No, lo que yo honestamente pienso y creo, sí, es que lo que Jesús está diciendo, cierto, entre los nacidos de mujer, nadie más grande, sí, o mejor que Juan. Pero un momento, ¿de quién nació Jesús? Bueno, también de mujer. O sea, Jesús está diciendo, o sea, Juan es mayor que yo. No, 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 no necesariamente. Por eso es que viene el pero. Sí, aquí dice, pero el menor en el reino de los cielos. Y recuerde que entre Jesús o entre Juan y Jesús, ¿quién es menor? ¿O quién Jesús. vino después? Jesús vino después, ¿no? Por lo menos Jesús es 6 meses mayor que Juan, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando Elizabeth salió embarazada? La verdad, Elizabeth, la esposa ¿cómo se llamó el papá de Juan? Zacarías. Zacarías. Ok, gracias, ¿no? Salió embarazada, no tenían hijos, salió embarazada y como que 6 meses después María, ¿verdad? Sale también embarazada del Espíritu Santo. Y es allí cuando María, a los 6 meses, creo, va a ver a visitar, ¿no? A los padres de Juan. Así que sí, por lo menos es 6 meses. Juan es 6 meses mayor que Jesús. ¿Sí? Sin embargo, entiéndase que en el reino de Dios, obviamente Jesús es mayor, porque Jesús es eterno, ¿sí?
sea, Juan también en algunas ocasiones dijo, ¿no? O sea, yo soy antes que él, pero yo no soy digno siquiera de desatar la correa de sus zapatos, creo que dice, ¿no? Debería ser sandalias, creo, pero bueno, es calzado en todo caso. Y dice ahí también en el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, como que a la fuerza quiere la gente enseñar, quiere asumir cosas y siempre piensa tener la razón en todo, ¿no? Entonces, eh, a lo que más quiero ir es al hecho de que Jesús mismo lo llama a él el Bautista, ¿no? O sea, Jesús es quien se refiere a Juan desde los días de Juan, el Bautista, el Bautisteis, ¿no? Algo así es en griego. Eh, entonces, tiene peso este nombre. ¿Sí? Tuvo peso en el Nuevo Testamento y agradecidos a Dios por permitirnos a nosotros, iglesias de Cristo, poder también tener este nombre Bautista. Entiéndase, es un honor. Es un honor no solamente en razón a lo que significó con Juan, que fue también un honorable para Juan, sino un honor también por lo que iglesias bautistas defendieron, ¿sí? Defendieron la fe. ¿Y cómo la defendieron? La defendieron con su propia vida. Qué grato es que también usted, hermano, hermana, reconozca ello para gloria de Dios y ojalá que si a nosotros nos toque también poder defender la fe como estos hermanos lo hicieron en el pasado, que estemos dispuestos. Sin embargo, con tanta apatía que hay en nosotras iglesias hoy en día, da la impresión de que no ocurriría eso, ¿sí? Sin embargo, también entiéndase que uno nunca sabe. Eso sí, uno nunca sabe. Así que simplemente comprendamos todas estas cosas que nos ayudan a nosotros a ser agradecidos a Dios por, no importa si sea por casualidad que nosotros tenemos este nombre. ¿Sí? No idolatrizamos el nombre, no idolatrizamos tampoco las iglesias, pero sí somos el cuerpo de Cristo y eso es una gran bendición para nosotros. Y el nombre Bautista no está mal, es algo por lo cual debemos nosotros también sentirnos honrados. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Así que sí es interesante cómo es que nombres, ¿no? se dan a través de la historia y el nombre Bautista para nosotros es uno de ellos. ¿Sí? Así que simplemente agradecidos a Dios por perennizar este nombre también entre las iglesias del Señor. Eh, Aquí en el punto número 6 y recuerde que estamos ya entrando pues a los siglos, y un ratito más, un poquito más, déjeme ver, ay, ya, a los siglos 18, no, perdón, 17 hasta el 19, ¿sí? Y en el punto, bueno, eso casualmente era lo que leíamos, lo que hablábamos en el punto número 5. Acá, déjeme, no sé si puedo agrandar un poquito. Ya, ahí quizás para que pueda usted ver mejor, sobre todo si tiene celular, ¿no? O quizás muy grande también para el celular. No lo sé, me avisan si tengo que hacer cambios, ¿eh? Pero en el punto número 5 dice el nombre Bautista, Ana Bautista primero, es un apodo dado por sus enemigos o por los enemigos a las iglesias fieles. Hasta estos siglos, estamos hablando de los siglos en los cuales estamos estudiando, repito, ¿no? Saliendo de la Edad Media, ¿no? Siglos
siglos 16, 17, 18 hasta 19 estamos llegando. Eh, Hasta estos siglos, ese nombre nunca había sido adoptado oficialmente por ningún grupo de bautistas. Sin embargo, había comenzado a ser aceptado con gusto y mire usted al final, hasta con orgullo. Hermanos, sangre derramaron en razón a ese nombre. No que dieron su vida por el nombre, sino por lo que venía detrás de todo, del nombre. ¿Sí? O sea, vidas fueron dadas en razón a lo que venía detrás de ese nombre. Esto es la fe en Jesucristo. Entiéndase, sí, que hemos estado nosotros hasta aquí estudiando de que uno diría, ¿no? En tiempos pues antiguos, los hermanos eran obedientes a la palabra al pie de la letra, ¿sí? Pero entiéndase que eso es un buen deseo, pero no necesariamente es lo correcto. Porque recuerde que Biblias eran muy escasas en toda esa etapa de la Edad Media. Se piensa, es más, no solamente por los edictos de la realeza y a la vez la Iglesia Católica, de que no se tengan pues Biblias, ¿no? O que se eliminen las Biblias que no eran como ellos. Se piensan que quizás hayan existido 30 Biblias completas en todo el mundo. No piense usted que los hermanos tenían Biblias completas en sus casas, aún en sus iglesias, no necesariamente, simplemente tenían, ¿no? Algunos libros de la Biblia, ¿sí? Como para camuflarlos, como para esconderlos, ¿sí? Antes no existía la imprenta, por lo tanto, todo se escribía en rollos, en pergaminos, ¿no? O sea, se imagina usted, hey, vamos a la iglesia, cada quien lleve su Biblia, ¿no? ¿Cómo lo llevaba? En carreta tendría que ser, ¿verdad? Claro, si es que hubiese existido tal cosa, hubiese tenido que ser en carreta, porque ya en la mano nada más no se hubiese podido ir, ¿no? Se habla en la Biblia, ¿no? De los rollos, ¿no? Y todo ello, y ciertamente, pero repito, no que haya existido una Biblia completa, ¿no? No se tenía la Biblia completa en siglos pasados, ¿sí? A partir de, quizás nunca ha existido una Biblia completa, y aún en la época apostólica, por eso es lo de los dones, no eran necesarios los dones, eh, y aún también más adelante. Así que mm, al no tener la Biblia completa, y repito, no estoy diciendo que eran totalmente ignorantes, no lo eran. No estoy diciendo que no eran dedicados, eran muy dedicados. Para lo poco que ellos tenían, ¿sí? Eran personas muy dedicadas. Nosotros ahora tenemos toda la Biblia y mire cómo nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Ellos no, pero aún lo poco que tenían lo utilizaban de la mejor manera posible, repito, hasta el punto de dar su vida por su fe. Sin embargo, al no tener toda la enseñanza, ¿sí? Obviamente que deben haber cometido errores. Que no piensen que los hermanos eran perfectos, las iglesias eran perfectas. Pienso sí que no deberíamos nosotros cuestionar para nada su devoción, ¿sí? Su disposición para nada. Pero pensar sí que pues, ellos tenían iglesias perfectas, no, no, porque no existía toda la información. Sí me estoy dejando entender. Espero que esto no se tome como que si estuviésemos tratando de, de quitarle a ellos, ¿no? Méritos, porque no, para nada, simplemente estamos hablando de lo real. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes o quizás algo que quisieran compartir ustedes, hermanos?
Habrá alguien. Entonces, simplemente son realidades que se dan. Habían edictos donde, insisto, sí, las Biblias que se encontraban tenían que quemarse, ser quemadas. Y la gente que poseía no solo, bueno, ni siquiera Biblias, sino simplemente algunos tratados de la Biblia, ¿no? Algunas partes de la Biblia, eran quemadas vivas, ¿sí? O se les daba muerte de cualquier otra forma, ¿sí? Salvajemente, por cierto. Entonces, no tenían todo ello, ¿sí? Ah, no se piense que nosotros, pues, así como nosotros vamos a nuestras iglesias y no, aquellos que predicamos, decimos, hermanos, muy bien, esta noche vamos nosotros a estudiar de qué sé yo, Primera de Timoteo, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene Timoteo? Bueno, cuatro, digamos, ¿no? O sea, no era tan sencillo así para ellos, simplemente ellos estudiaban lo que podían tener a la mano. Eso era lo que pasaba con ellos. Sí, alguien. Pastor, una Sí, pregunta. ¿Y en la Biblia antes, en sus apuntes, era la Biblia que tenemos ahora o en qué consistía? ¿qué dijiste al final? Perdón, ¿es la Biblia que tenemos O ahora sea, o ¿qué había en la Biblia antes? ¿La Biblia de ahora? O sea, en sus eh, escritos, ¿qué ok, en tenía? cuanto a los libros, sí, ¿no? En términos generales. En cuanto a los libros, sí. En cuanto también al mensaje, también, ¿no? El mismo. Sin embargo, entiéndase que la Biblia ha ido atravesando culturas, ¿no? Y al atravesar culturas, atravesar diferentes sociedades, ha tenido que ir siendo traducida, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una traducción, ¿sí? Nuevamente, permítame llevarlo a llevarlo a Mateo capítulo 11 simplemente para que usted tenga un ejemplo, ¿no? Para que tenga un ejemplo. Mateo en el capítulo número 11 que lo vimos hace un rato, Mateo capítulo 11, ¿sí? Mateo 11, versículo número 11 también dijimos, ¿verdad? Hace rato. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aquí nos está hablando mayor en el sentido de edad, porque obviamente no tendría sentido. Aquí se habla de mayor en el sentido de honor, en el sentido de privilegio de haber él sido aquel que anunciaba la venida de Jesús, ¿no? La venida del Cristo. Eso es a lo que se refiere. Entonces, más adelante dice, pero el más pequeño, y ya les dije, pequeño puede ser menor en edad o en rango, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a veces de personas adultas dice, está mayor ya, ¿no? O a veces también escucho a algunos decir, está grande ya, ¿no? Que no me acostumbro yo a eso de está grande ya, pero es una expresión que se usa. Entonces, si se usa una expresión, como por ejemplo está grande, obviamente tendríamos que considerar el contexto para darnos cuenta, está grande en el sentido de mayor, no grande en el sentido de talla nada más, porque palabras significan, ¿no? Diferentes cosas de acuerdo a cómo se usa. Entonces, al ver acá la palabra pequeño, ¿no? Y ya que anteriormente se nos habla pequeño, mayor, entonces estoy en el versículo 11. O sea, vamos a asumir que, ¿no? O asumimos, pequeño significa en rango, o sea, aquel que en el reino de Dios tiene un rango menor, o sea, eso es lo que asumimos, pero no es eso, ¿no? Lo que les dije hace un rato es, para mí, que esto más bien debió quizás traducirse como el de el menor, ¿no? Pero el menor en el reino de los cielos
mayores que él, porque ya habíamos hablado que dentro de lo que puedo observar, y puedo estar equivocado, se está hablando de Jesús, o sea, Jesús es el mayor de todos. Porque repito, sí, Jesús dice, entre los nacidos de mujer, muy bien. ¿De quién nació Jesús? También de mujer, ¿no? O sea, si simplemente nos quedamos con entre los que nació de mujer, ya, vamos a tener que nosotros concluir, entonces Juan era más que Jesús. Pero sabemos que Juan no era más que Jesús. Era mayor, sí, eso sí, era mayor, pero en honor era menor. ¿Sí? Porque si bien es cierto, Jesús, repito, nació después, pero Jesús era más en rango en el reino de los cielos. Entonces, todo esto también tiene que ver en la forma como se traduce, palabras que a veces no se han traducido. Por ejemplo, la palabra bautizo, ¿no? Bautizar, no se ha traducido. Entonces, decir que es exactamente igual, Indira, a lo que es tu pregunta, si lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias hoy es igualito, idéntico a los originales, que no existen ya, ¿sí? No existen los originales, simplemente existen copias de los originales, entonces no se podría decir, ¿sí? Tampoco hay que desmerecer las traducciones, porque si bien es cierto, o sea, no son perfectas, ¿sí? No son perfectas, entiéndase que es un gran esfuerzo el que se ha hecho, ¿sí? O sea, yo puedo darme cuenta quizás y les voy a dar otro ejemplo aquí en Hebreos, vamos a Hebreos, ¿sí? Puedo darles otro ejemplo. En Hebreos, en el capítulo número, a ver, déjenme ver, ¿qué les, qué les invento aquí? A ver, ya en el capítulo 6 vamos a ver, en el capítulo 6 ¿vale? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Okay, muy bien. ¿Qué entiende usted simplemente al leer la doctrina de bautismos? Alguno de ustedes, así nada más, sin ir, sin indagar mucho, ¿no? Sin profundizar mucho. O sea, así nada más, usted lee doctrina de bautismos, ¿qué cree usted que puede significar? O sea, para usted, ¿qué significa bautismo? Alguien, a ojos cerrados. Alguno de ustedes, a ojos cerrados, ¿qué significa? Pero En con agua. boca abierta. Perdón, ser sumergido en En agua, agua. ¿no? O sea, la ordenanza del bautismo, eso es lo que viene a nuestra mente. Pero si uno profundiza, sí, por ejemplo, uno comienza a tratar de ver que la palabra bautismo, ¿qué palabra es esta? Bueno, es una palabra que no necesariamente significa la ordenanza del bautismo, sino más bien es una palabra que significa el lavado de los utensilios en la ley de Dios para ponerlos al servicio del templo. Sí, o sea, lavarse los utensilios, los vasos, qué sé yo, todo ello. Que era así sumergido, pero se refería a esas cosas, no se refería a sumergir al ser humano. Sí, me estoy dejando entender con eso. Entonces, estas cositas muchas veces pasan desapercibidas por nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que tratamos de estudiar, ¿sí? Para que simplemente podamos nosotros acercarnos en la medida de lo posible, a lo que en verdad la Biblia expresa. ¿Que vamos a llegar a la perfección de todo esto? No, olvídese. Sí, usted y yo, por lo menos a mí no me vea como que el pastor nunca se equivoca. No, no, a mí no me vea. Sí,
Es más, usted sabe que yo más que, no en mi caso, ¿sí? Más que decir voy a enseñar, prefiero decir hermanos, estudiemos, ¿sí? Simplemente estudiemos. Y que el Espíritu del Señor nos guíe a través de las herramientas que nos pueda dar para entender aquello que debemos entender en la palabra. Que nos vamos a equivocar, lamentablemente, por lo menos de mi parte, sé que sí. ¿Sí? Como quisiera poder decirles, hermanos, conmigo están bien, nunca se van a equivocar. No, no, no. Sí, y no lo digo como justificación, lo digo simplemente entendiendo las limitaciones que uno puede tener. ¿Sí? Así que sí. Entonces, en este sentido, Indira, estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda para poder comprender todo. Y lo mejor que se puede, sin embargo, si bien es cierto, no es perfección, ¿sí? No significa que entonces deberíamos decir, ¿para qué hacemos el esfuerzo? Entonces quizás estemos mal. No, no, no. Porque cuando nosotros nos vamos rindiendo al Señor, el Señor con su Espíritu también nos va ayudando. Y muchas veces nos va ayudando a entender nuestro error. ¿Sí? Oye, quizás lo entendiste mal esto, ¿sí? Así que para corrección también. ¿Alguna otra pregunta o alguien más? ¿Alguien más? Rápidamente, si vamos al punto número 6 aquí en la pantalla, una declaración de la enciclopedia de Schaff y Erzrogs, parece que fueron alemanes ellos, no estoy muy seguro, leí algo, pero ya no me acuerdo. Pero básicamente ellos tenían, la enciclopedia era enciclopedia de la religión, ¿sí? O de las religiones. Eso era lo que ellos escribieron. Aquí dicen el tomo 1, página 210, artículo Historia de los Bautistas en Europa. Y preste atención a esto, porque en verdad es muy importante, ¿sí? E interesante también. Los bautistas, o sea, como tales, ya no como anabautistas, ¿sí? Sino los bautistas aparecieron primeramente en Suiza por el año 1523. Entonces, muchas veces en la historia de las iglesias bautistas o en la historia de iglesias en general, se pone a la iglesia bautista como que recién se inicia en el año 1523. Pero se ignora que en el año 1523, o más o menos por allí, no es que recién aparecen las iglesias bautistas, sino más bien que recién ahí comienzan a dejar de lado el ANA, ¿sí? Para simplemente quedarse con bautistas. Si me estoy dejando entender. Porque sí, usted va a ver en libros de historia de las iglesias, lea, porque hay de diferentes también ángulos, ¿no? Que en este caso, pues las iglesias bautistas, la iglesia bautista como tal, recién se inicia en el año 1523. Y no, no es cierto. Recién ahí aparecen con el nombre de bautistas, pero antes eran llamados de otras formas, generalmente anabautistas, ¿sí? Y lo, im- y lo bueno de esto es que estos personajes, Schaff y Herzog, ellos no eran bautistas. O sea, si hubiesen sido bautistas, quizás podemos decir, no, pero que están siendo, ¿no? Jugando a favoritismo. No, no. Simplemente ellos estaban dando la historia. ¿Sí? Ellos eran protestantes, venían del protestantismo. Entonces dice, aparecieron, dice, primeramente en Suiza en el año 1523, donde fueron perseguidos por Schwindel y los papistas. Ahora, ¿alguien se acuerda cuándo es que comenzó la reforma con Martín Lutero? ¿Alguien se acuerda? O quizás usted tomó notas, quizás de memoria, lo sabe. Aquí lo llevo rapidito, ¿ya?
Aquí lo llevo, rapidito nada más. Aquí está. Aquí está. Martín Lutero, aquí está en el punto número 6 también, ¿eh? Qué casualidad. Mire usted. Martín Lutero dice que él formó, dice aquí, donde está el cursor, la iglesia luterana en 1530. ¿Cuándo hemos leído en la página siguiente que aparecían o se veían las iglesias bautistas? ¿Alguien se acuerda en qué año? Hace ratito lo hemos visto. En Suiza se dice que aparecieron. 1523. Entonces ya habían iglesias bautistas antes de Lutero, porque se dice que nosotros salimos del protestantismo, o sea, los bautistas salimos del protestantismo, y no, no es así. Sí, no es así. Eh, Iglesias bautistas ya existían aún antes de ello, y repito, no que lo hayamos dicho nosotros para acomodarnos dentro de la historia, sino estos señores, regresando ya a este punto, la enciclopedia de Schaff y Herzog son los que dicen eso, ¿no? Dice, fueron perseguidos por Zwingli y los papistas. Entre los años 1525 y 1530 se les encuentra constituidos en grandes iglesias, ¿sí? Muy bien organizadas en el sur de Alemania, en el Tirol y en la Alemania central. En todos estos lugares sus vidas fueron amargadas con las persecuciones. Nótese que todo esto es anterior a la fundación de las iglesias protestantes. Una vez más, si usted me pregunta si Martín Lutero fue un héroe del cristianismo y por ende de las iglesias bautistas, yo le voy a decir, dentro de lo poco que yo sé, no. Más, Martín Lutero inició una iglesia con la cual también persiguieron a los bautistas. O sea, primero eran solo los católicos, después salió Lutero y ya no era una sola iglesia, sino dos iglesias o denominaciones que perseguían a los bautistas. ¿Sí? Todo esto es anterior a la fundación de las iglesias protestantes. Moravia, que es lo que ahora es la República Checa, o no sé si es porque cambian tanto de nombre por esos lugares. Bueno, Moravia les prometió un lugar con libertad. Eso hizo que muchos bautistas emigrasen hacia dicho lugar, pero solo para darse cuenta que sus esperanzas habían sido engañadas, o se les engañó a ellos. Después de 1534 son numerosos en el norte de Alemania, en Holanda, Bélgica y en las provincias de Wallón. También se multiplicaron durante el gobierno del duque de Alba, que ni idea tengo quién fue ese señor, en los Países Bajos, lo que ahora conocemos como tal, ¿verdad? Donde demostraron gran celo misionero. Iglesias bautistas ya existían mucho antes de la Reforma. Así que no se deje usted sorprender. ¿Sí? Antes de Lutero y la Reforma o el protestantismo, ya existían iglesias verdaderas. De lo contrario, ¿a quienes perseguía la Iglesia Católica? ¿Sí? Eran a las iglesias verdaderas, de las cuales eran generalmente llamadas inicialmente como anabautistas por muchos siglos en realidad, y después bautistas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con esto nos vamos a detener aquí. Déjeme salir de... Ya. ¿Alguna pregunta, hermanos o hermanas? ¿Alguna pregunta? Ahora, preste atención a lo que voy a decir rapidito, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver también. La gran mayoría de denominaciones, la gran mayoría, abrumadoramente, ¿sí? Salen del protestantismo. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿el catolicismo era iglesia del Señor? La respuesta cae por su propio peso. No. ¿De dónde salió el protestantismo? Bueno, del catolicismo. O sea,
¿Quién les dio autoridad a ellos para ser iglesias o para bautizar? Una iglesia que no era iglesia. Y de esa iglesia, del protestantismo, han salido, nómbreme una iglesia o una denominación en estos momentos, alguna de ustedes. Nazarenos. Nazaret, después del protestantismo. ¿Alguien más? Los asambleas de Dios, pastor. Después del protestantismo. ¿Alguien más? Y la gran mayoría. Ahora pregunta, ¿quién les dio autoridad para bautizar? O sea, ¿de dónde recibieron esa autoridad para bautizar? De iglesias que no eran en realidad iglesias del Señor estos. Por eso, una vez más, tengamos mucho cuidado. No tenemos nosotros que condenar, no tenemos nosotros que sentirnos más. Lo que estoy diciendo es tengamos mucho cuidado. No todo lugar que tenga el nombre de iglesia en su pared, asuma usted que necesariamente es una iglesia del Señor. Y ya me he escuchado decir esto repetidamente. ¿Estoy tratando de pelearme con ellas? No. Simplemente estoy tratando de que sepamos ser fieles a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Porque muchos dieron hasta su vida por ello, a través de la historia. ¿Alguien más? Pastor, los adventistas también serían de los Sí, protestantes. los adventistas sí, son más de por acá nomás. Sí, alguien, hermano Juan, creo que ibas a decir algo o alguien. Sí, pastor, buenas Pastor, ¿y noches. los mormones? También, hermana, sí, son A ver, fresquitos. ahora Sí, depende usted, pastor, a quién edad está referida. Pentecostés. espere, hermana Victoria, espere un ratito, espere su turno. Levante la mano, hermana, primero. Hermano Juancito, dinos. Pastor, una pregunta tengo respecto a la Biblia Ya, que tenemos nosotros, ajá, que no consiste o no considera o no está integrado los libros apócrifos que llamamos. ajá, Y los católicos, puntualmente dicho, llaman a todas las denominaciones que no utilizan la Biblia incluida o que incluye los libros apócrifos, ujú, los consideran como protestantes, incluidos los bautistas. ujú. La pregunta, pastor, es, la Biblia, diríamos, protestante, ¿quién lo determinó que sea así? Eh, hubieron, ah, en su mayoría fueron protestantes, ¿sí? Monjes eh, que se trató, bueno, tenemos nosotros la Biblia que por lo generalmente se usa, ¿no? La Reina Valera fue primero traducida por, ¿cómo es? Casiodoro de Reina, es así, y el otro, ¿cómo se llama? Y el Cipriano de otro, Valera. sí, en mi mente está Alex Valera, el jugador de la selección, pero bueno, de la UTAN. Él corrigió algunas de las cosas de, de, de Reina, ¿no? Así que es lo que usamos. Originalmente no fue tan aceptada, así fácilmente no fue tan aceptada, pero después llegó a ser aceptada. Yo pienso que es una muy buena traducción. Repito, posiblemente a lo mejor no lo sé, no sabría decirlo. Pero repito, no hay traducciones perfectas. Sí, o sea, yo no daría mi vida por la traducción. Por la fe, espero que sí. Sí, por la fe, ¿no? Por la traducción. ¿No? Si alguien me dice, no, que yo prefiero usar es, bueno, es asunto de ese alguien. Ojalá que tenga razones para ello. ¿Sí? Pero no hay traducción perfecta. ¿Sí? Es más, muchos de las copias, ¿no? De los originales tampoco eran perfectos.
a pesar de que eran en griego. Tampoco era, porque imagínense, pues copiar, ¿no? Copiar de uno al otro. En algún momento te vas a equivocar, ¿no? Copiar de un manuscrito a otro. Así que no hay perfección. Sí, hermana Camila. Pastor, y o sea, ahorita mismo para ver nuestra raíz como iglesias, si uno viaja, por ejemplo, a otra ciudad o a otro país y quieres ir a una iglesia del Señor, Ya. ¿es posible realmente encontrar, o sea, como que toda esa ascendencia hasta llegar a una iglesia fiel? ¿O es más que yo sepa, por ejemplo, que ha sido instituida por otra iglesia, que no depende de otra, por ejemplo, es cristocéntrica? Ya. um, A ver, es que el tema también, hermana, es el hecho de que nosotros, por lo general, nos acomodamos. Porque, a ver, ¿qué pasaría si el Señor nos lleva a un lugar donde no hay una iglesia, digamos, ¿no? Como la que creemos? No nos ponemos por lo general a pensar, oye, quizás el Señor quiere utilizarme acá para, ¿no? Ser un instrumento para también una iglesia puede establecerse. Si no estamos nosotros más pensando, ah, ya, pues, ¿qué nos queda? ¿No? ¿No? Que en alguna forma es válido también. Es mejor en alguna forma participar, pero recuerda que si no es una iglesia verdadera el Señor, o sea, o sea, no ha sido, es el Espíritu como consolador, no necesariamente está en ella, ¿no? Por más que se vea bien, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, quizás el Señor quiera trabajar en ustedes, pero repito, o sea, somos muy acomodones, pues ya, no, está bien. Total, se alaba, se canta como nosotros cantamos, se lee la misma Biblia que nosotros leemos. Hasta el predicador mejor también que el predicador que yo tenía, así que bacán, ¿no? Pastor, y nosotros como Getsemani y Bethel sabemos de esto por la asociación que ellos sí hicieron ese rastreo, o sea, tienen ese registro. Sí, hay, ¿no? Hay eso, ¿no? Y debemos ser cuidadosos con ello, obviamente. Ujú. Ujú. Nos despedimos, nos despedimos, hermanos. Siempre ustedes esperan hasta el último para hacer preguntas. Pastor, y la pregunta siguiente, pastor, sería, ¿de dónde y cómo se han separado, diríamos, los bautistas mismos? Por ejemplo, bautistas del sur, bautistas del norte, independientes, y hay una serie de bautistas en realidad. ¿Por Hay qué una razón, pastor? Ahí les decía, ¿no? Hay hasta bautistas sabáticos. No, esto ya es de este siglo anterior. Sí, y también en parte es por el celo que se sentía de querer hacer las cosas sin desmerecer el ancestraje, porque hay grupos que ni les interesa ese ancestraje. No, cualquier iglesia es iglesia del Señor. Sí, entonces comenzaron no, entonces no creemos igual. Entonces se comenzó a formar diferentes grupos o asociaciones o convenciones también. ¿Eh? Así que es así, hermano, como así. Uno simplemente debe tratar de ser fiel a lo que en el Señor entendemos. Que podemos equivocarnos, ciertamente. Pero mientras el Señor no nos ayude a entender algo distinto, no nos acomodemos simplemente. Ujú. Pero eso es del siglo XX. Ujú. ¿Alguien más? Triste, ¿no? Porque, o sea, mientras existía en siglos anteriores, mientras existía la persecución o las persecuciones, todas las iglesias trataban de ser fieles, ¿no? Pero ahora que tenemos libertad, cada quien hacemos lo que queremos, ¿no? ¿No? Ya nos acomodamos, ¿no? Y qué triste.
Sí. ¿Algo más? 1, 2, 3. Ya, vámonos. Pastor, sí, algo más, pastor. A ver. Mm, ¿Por qué razón, pastor, es que la Iglesia Bautista no ha establecido quizás algún estatuto donde se prohíba quizás que cualquier persona salido de la iglesia y muchas veces a mal salir, siga llevando su nombre de bautista? En Eh, otras es, naciones, por ejemplo, sí, es que hermano, en realidad, entiéndase que Bautista es, o sea, no es, o sea, no hay una directiva que gobierne a las iglesias bautistas. No hay tal. Es que cada iglesia es un cuerpo de Cristo, ¿sí? Que en este aspecto tratamos de confraternizar, de ayudarnos, de asociarnos con aquellos que creemos más o menos igual, pero igual no se puede decir, hermanos, de aquí en adelante ninguna de estas iglesias puede hacer esto. No, no se puede, porque ya estaríamos perdiendo los principios de Cristo, si me estoy dejando entender. ¿No? Así que sí, por esa razón, no hay tal cosa. Ujú. Y no debe haber tal cosa tampoco. ¿Eh? Ah, ¿Nos vamos? Vamos. Vamos a dirigirnos.